profesor y compañeros de la práctica continua del P8 2019. Mi nombre es Alexander José Llerena Bravo y el día 18 de abril se llevó a cabo un acontecimiento muy importante para nuestra especialidad, debido a que se llevaba a cabo la séptima edición de la Confitea, entre las cuales tuvimos a muchos ponentes destacados e invitados como el ministro de Educación, Rosendo Serna, la especialista en educación básica para jóvenes y adultos, María Letelier, y también el director de la DBB International, el magíster Walter Rojas. Muchos de ellos expusieron y evidenciaron las experiencias que tuvieron en cuanto a esta especialidad que ya lleva 17 años de haber sido creada. Y resalto mucho de ello en cuanto a lo que mencionaba la especialista María Eugenia Letelier. Ella abordó un poco del contexto histórico que tuvo la Confitea en Dinamarca en 1949, ya que parte de una posguerra, una post-segunda guerra mundial, en la cual evidenciaban de cómo iba a ser el papel del adulto frente a este contexto, cómo iba a ser su posicionamiento en cuanto a su educación, cuáles iban a ser, por ejemplo, los fundamentos de una civilización más completa, es decir, más humana, y el derecho, por ejemplo, para la justicia social y el entendimiento entre todas las naciones. Ella también aborda lo que viene a ser y resaltar lo que hubo una conferencia en el año 97 en Hamburgo, Alemania, ya que ahí se tocaron temas claves como por ejemplo la diversidad cultural, la perspectiva de género, la relevancia y la importancia del sector joven de la población, ya que hasta ese entonces solamente se tomaba en cuenta a los adultos, más no a los jóvenes. Entonces también se tomó esto como un principio rector en el acto político de la educación. Y por supuesto también algunos temas que se llevaron a cabo, por ejemplo, con América Latina y el Caribe, ya que formamos parte de esa región. Por ejemplo, entre ellos tenemos construir un nuevo contrato social. Más que todo eso está inspirado en reimaginar la educación que queremos para el futuro, pero para ello debemos sentar las bases en el presente, más que todo para tener un enfoque de ciudadanía activa, porque eso es lo que buscan con esta propuesta, ¿no? Que también se deje de lado la cohesión social o, por ejemplo, la discriminación que han tenido por muchas veces la educación de jóvenes y adultos hasta hoy en día, por ejemplo. Y bueno, esto también se va a llevar a cabo en el año 2022, del 15 al 17 de junio en Marruecos, donde van a participar muchos países, entre ellos también los estados árabes, los de Asia también, por ejemplo, ¿no? Va a ser muy importante en el cual se van a tocar este tipo de temas. Seguido de ello también tenemos algunas recomendaciones que nos hace la doctora Letelier. Por ejemplo, es fortalecer nuestras políticas educativas y curriculares frente a este nuevo contexto. Por ejemplo, dar mayor importancia a lo que viene a ser la alfabetización, programas comunitarios que se dan en los círculos, por ejemplo, los periféricos. También un incremento del presupuesto multisectorial que permita generar también de alguna u otra manera el financiamiento mediante la colaboración de proyectos comunes. Las ONG también podrían aportar para también mejorar en cuanto a la calidad de, por ejemplo, las instituciones, algunos recursos que puedan requerir y también para dar un mejor servicio a nuestros estudiantes. Como nos dice algunas de sus recomendaciones de esta doctora. Por ejemplo, también tenemos un aporte que nos da el magíster Walter Quisper Rojas, que es director de la DBB International Perú. Él nos dice que desde el Minedo tiene que haber una estructura que sostenga justamente esta modalidad de estudios y también que sirva, por ejemplo, de base para la educación comunitaria, la educación rural, que no se pierda ello, que no solamente se centre en la ciudad, sino que también vaya
un poquito más allá, que trascienda, porque también hay ese tipo de personas de la comunidad, los campesinos, los comuneros, también necesitan de ese tipo de educación. No se les debe excluir, por supuesto está. Ellos ya traen un consigo de experiencias, por ejemplo, ya saben llevar a la práctica muchas actividades que incluso el docente podría reforzar en la parte teórica, porque ya en la práctica ellos ya lo tienen. Entonces, eso es lo que nos propone justamente Walter Quispe Rojas, ¿no? Que es el director de la DBB International. Todo esto está articulado con el Proyecto Educativo Nacional al 2036. Nuevamente enfatizo con el enfoque de la ciudadanía activa que se debe mantener. Debemos tener ciudadanos críticos que de alguna u otra manera reflexionen con todo lo que está aconteciendo hoy en día. No solamente dejarse llevar por lo que dicen muchas veces algunas de nuestras autoridades, reflexionar, tener un pensamiento crítico con respecto a ello, ¿no? Sobre las decisiones que podemos tomar si elegimos a tal candidato o tal persona para ese cargo. Analizar y ver si está preparado o es apto para el cargo. Porque toda historia debemos tener en cuenta que debemos comprender el pasado para entender el presente y no volver a cometer los mismos errores en el futuro. Seguido de ello tenemos un último aporte que yo les puedo dar con respecto a lo que mencionó nuestro ministro de Educación, el doctor Rosendo Serna, también, ¿no? Que no solamente se debe centrar las enseñanzas, por ejemplo, en el aula de clases en el área de matemática y comunicación, que si bien es importante, claro está, pero no se debe dejar de lado las otras competencias o áreas que se tienen que desarrollar, porque recordemos que nuestros estudiantes pueden desarrollar diferentes tipos de inteligencias múltiples, ya lo mencionaba Howard Gardner. Entonces, se debe estimular de acuerdo al diagnóstico que se tenga de nuestros estudiantes, que no solamente puede desarrollar la competencia de la matemática o la comunicación, también está, por ejemplo, en las ciencias sociales, o por ejemplo también la educación artística. En sí, hay que estar preparado para ello. No solamente que es muy importante, claro está, la matemática y la comunicación para la vida diaria, que se utilizan, por ejemplo, cuando usted va a comprar a la tienda, va a hacer algunos cálculos de cuánto ha gastado en el mercado. Se va a necesitar, por supuesto, pero también apoyar y desarrollar las otras competencias que son muy importantes. Recordemos que hay una teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, todo esto le va a permitir al estudiante, pues, de alguna u otra manera, desarrollar sus competencias en los distintos ámbitos de sus capacidades y de sus habilidades que puedan tener. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención, profesora y compañeros. Muchas gracias.